16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Le tomaron y le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándole ante todos al haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos de los que se le habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Pablo en Atenas, ¿no? El capítulo 17 había comenzado con la visita de Pablo a la ciudad de Tesalónica y también a Berea, ¿no? Vimos la diferencia que había entre Tesalónica y Berea. ¿Cuál era la diferencia? Los tesalonicenses no escudriñaban la escritura, no prestaban atención si lo que Pablo decía estaba escrito así o no. Simplemente ellos estaban convencidos como se le había enseñado, como ellos creían, y así se rebelaban, y pesa, no es así, y ya hacían escándalo. Esa es la característica de las personas que no es culta o noble o preparada. Entonces, el discípulo de Dios, el discípulo de Jesús, puede ser así cualquier ignorante que no le interesa nada de la palabra, ni quiere aprender nada. ¿Puede ser discípulo de Dios? No puede ser. Eso tenemos que tener en cuenta. El que quiere ser discípulo de Dios, quiere entender, quiere aprender, quiere conocer. No está satisfecho ya. No, yo ya aprendí suficiente, ya hasta ahí nomás. No, no está satisfecho. Ese es un falso discípulo. Por eso ustedes ven las personas que ya se sienten satisfechos, entonces no entendió qué es ser discípulo de Dios. Entonces vemos la diferencia que hubo en Tesalónica y en Berea. ¿Qué pasó en Berea? Por ejemplo, el versículo 11 dice, 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, haciendo qué cosa dice, escudriñando cada día las escrituras
para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es escudriñar? Investigar, analizar, volver a leer. Es para así, no es así. Ya mañana llegué, ya ella llegué. Ya para entender por ahí, ¿no? Pero se dan cuenta, hay mucha gente que cuando empezás a compartir la palabra y cuando se da cuenta que vas a profundizar, ya corre, se vaya. Parece que le da miedo, porque está satisfecho con lo que sabe y piensa que si sabe más, se va a crear problemas. Pero no es así. El que realmente quiere entender la palabra de Dios, escudriña más. Y finalmente, ¿qué pasó? Versículo 12 dice, así creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Creyeron muchas personas, entendieron. ¿Qué hizo que la gente de Berea pueda creer en lo que Pablo decía? Que Pablo explicaba muy bien, Pablo hablaba muy bien la palabra. ¿Qué hizo que puedan creer? Escudriñaron. Lo que vos le empezás a decir a una persona, si esa persona corrobora, ¿no? Investiga, a ver, analiza, así mismo es, va a ser convencido. Por eso es triste que hay muchas personas que ni siquiera quieren escucharte, ni siquiera, pero te voy a explicar un poco lo que dice acá en la Biblia. No, yo ya creo como me enseñaron y no es así, punto. Eso es lo triste de mucha gente. Por eso cuando uno escucha la palabra, tiene que analizar bien si lo que la persona que le está diciendo, lo que está diciendo tiene fundamento bíblico, si está escrito. Y esa es la respuesta. Al final, esta gente de Berea, la Biblia dice que eran más nobles, más instruidos, más preparados para entender las cosas de Dios. Y todos los hijos de Dios, el pueblo de Dios, estaba llamado a estudiar la Escritura. Estaba llamado a ser preparado, a ser, por eso esa era la perfección, a ser erudito. Todos estaban llamados a ser así. Pero algunos, ya entrando en el fanatismo, en la religión, ya se apartan de eso. Cuando vos entras en el fanatismo, en la religión, ya te apartás de la palabra y entras en otro punto. Bueno, así terminaba esta parte, ¿no? De Pablo en Berea, Tesalónica. Después hubo un alboroto ahí en Berea, por otra vez lo de Tesalónica crearon ahí alboroto. La característica de la persona que no quiere leer, que no quiere estudiar, es crear alboroto, es hacer escándalo, es planearse, quejarse, murmurar. Esa es la característica de la persona que no quiere escudriñar la palabra. Siempre le van a ver quejándose nada más y buscando problemas. La característica de la persona que quiere aprender la Biblia, le van a ver ahí abriendo su Biblia, preguntando más, queriendo saber más. Eso le van a ver. Finalmente, Pablo se va a Atenas. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Alguna vez escuchaban de la ciudad de Atenas, no? ¿Escucharon ya esta ciudad? ¿Es famosa o no? Es muy famosa. Hace unos años se dice ahí Olimpiadas, ¿no? Es una ciudad donde hay muchos monumentos históricos. Si ustedes estudian un poco de historia así griega, Atenas es la capital actualmente de Grecia. Ahí hay monumentos, hay un monumento famoso que se llama Partenón, un templo a la diosa Atenea y otros más, otros monumentos más. Por eso tiene mucha fama. Entonces esa ciudad. En este tiempo, en la época del apóstol Pablo, Atenas era famosa por tener en cada cuadra o calle o zona una imagen. Así como cuando nosotros vemos que en las plazas siempre hay una imagen así de la Virgen María o de San Benito, de San Patricio. Se suelen ver, por ejemplo, no sé si vieron fotos allá en Plaza de San Pedro, en Roma. Hay muchas así imágenes, estatuas de cada santo. Bueno, en Atenas era característico tener de cada dios, en una plaza, en una esquina, en cada lugar había un altar dedicado a un dios. Y algunos cuentan que había más estatuas, imágenes que habitantes. Por toda parte había habitantes, estatuas, imágenes, ídolos. Esa era la ciudad de Atenas. Ahora podemos entender por qué a Pablo le causa, qué bárbaro esta ciudad. Ya no había visto en otras ciudades así. O sea, era una ciudad muy idólatra, exageradamente idólatra. Punto número 1. Punto número 2, también esa ciudad era muy característico por tener las grandes escuelas filosóficas. La gente que empezaba a dar sus razones, sus pensamientos, el porqué de los porquéses, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Por qué estas cosas? ¿O qué es lo mejor para la vida del hombre? Y siempre aparecían hombres así ilustres
que levantaban una idea y tenían seguidores y después se formaba como una escuela. De ahí salieron grandes filósofos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, 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 etcétera. Hoy vamos a hablar de dos famosos que acá se menciona. Bueno, están entendiendo un poco el ambiente en Atenas, cómo era, ¿no? Ese tipo de ciudad griega. Versículo 16, mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces vemos que había también sinagoga ahí. Entonces llegaba a la sinagoga y le explicaba la misma cosa que estaba predicando tanto en Tesalónica como en Berea. Pero acá vamos a ver algo interesante del apóstol Pablo. Cuando él habla a los judíos, él utiliza la escritura, la Torá, el Tanaj, los profetas, pero ahora se va a encontrar con hombres, ¿cómo se puede decir? Filósofos, hombres eruditos en naturaleza humana. Entonces, ¿qué manera de compartir va a usar el apóstol Pablo? Vamos a ver cómo él actúa. El versículo 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bueno, ya que Pablo estaba compartiendo, porque primero él iba a la sinagoga, compartía con los judíos, y después, ya que los judíos eran muy duros, él salía en las plazas. Así como hace muchas en las plazas, y empezaba a compartir. Y les reunía ahí y le hablaba, dice que, del evangelio del Señor Jesús y la resurrección. Pero les ven unos líderes o unos filósofos de dos escuelas diferentes. Uno eran de los epicúreos y de los estoicos. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué es lo que ellos pensaban? Es importante saber, ¿no? Qué mentalidad lo que ellos tenían y cuál era la visión que ellos veían sobre la vida y qué es lo que querían saber de Pablo. Por ejemplo, vamos a ver epicúreos. Tengo mi nota, ¿no? Voy a leer mi nota. Es más largo, ustedes pueden buscar en internet. Yo solamente saqué apenas lo básico para poder saber un poquito de quiénes son los epicúreos. Epicúreos, seguidores de Epicuro. Su fundador se llamó Epicuro. Es un filósofo. Creen en la vida feliz por medio de la inteligencia y los placeres. O sea, Epicuro enseñaba que uno tiene que ser feliz. Vos tenés que tener felicidad y tenés que disfrutar de la vida. Tenés que gozar todo lo que la vida te da. Esa era la mentalidad de Epicuro. ¿Entienden? Entonces, tu vida tiene que llegar a sentir el máximo placer. O sea, en este caso, por ejemplo, si tu deseo es la comida, a la oña, tenés que comer lo que hay. Si tu deseo es las mujeres, tenés que tener cuanto sea necesario. Ese es el pensamiento de Epicuro. Por eso, el Imperio Romano, la corte romana, generalmente adoptó la filosofía de Epicuro. Por eso ellos hacían grandes banquetes, comían, se emborrachaban, y dice que hasta vomitaban para volver a comer otra vez. Y hacían ahí, tenían orgías, pecado. ¿Por qué? Ellos tenían que llegar a su máximo esplendor de felicidad. Claro que Epicuro no enseñó así, ¿no? Ya, después ellos fueron malinterpretando su filosofía. Lo que él trataba de decir que el hombre no tiene que ser amargado. El hombre no tiene que ser triste, tiene que disfrutar la vida, pero siempre en un orden. Pero la gente ya exageró. También ellos no creían en la religión. Ellos pensaban que la religión arruina la vida del hombre. Que nosotros tenemos que disfrutar esta vida. ¿Se dan más o menos en cuenta de dónde salió toda esa filosofía que el mundo ahora arrastró? Por eso siempre cuando yo les digo tenemos que salir de lo griego, de lo romano, nos referimos a esto. Esto todavía viene arrastrándose en muchas culturas, en mucha sociedad. Hay muchos hombres que hablan de esto. Viví tu vida. Suelen ver algunos de esos mensajes. Vive tu vida una vez. Solo hay una vida. Ese es un mensaje falso. No crean mucho en esos mensajes. Ese es un mensaje de Epicuro. Hay que vivir, solo hay una vida. No. Para el Hijo de Dios la vida es abundante. Hay más que esta vida hay para el Hijo de Dios. Hay más de esto. Pero
La filosofía humana nos hace creer que no, apeentes o peyopamo. Ese era el señor Epicuro y sus seguidores. Ya leímos que la inteligencia y los placeres sin molestias. No quieren que nadie les moleste. No creen en la religión. Este movimiento se fundó por Epicuro de Samos en el año 341 antes de Cristo. 341 años antes de que venga Cristo ya estaba Epicuro. Por eso su filosofía influyó mucho en el imperio griego y en el imperio romano. Y esto se extendió. Era un filósofo muy famoso. Por eso todavía estaban sus devotos. Y el otro grupo que estaba ahí también debatiendo eran los estoicos. Ahí salen los estoicos. El fundador de los estoicos se llamó Zenón de Citia en el año 301 a.C. Casi igual, ¿no? El otro es 341, el otro 301, 40 años de diferencia. Un poco más antiguo, entonces estaba este señor. Él, vamos a ver cuál es el pensamiento de esto estoico. Dice, se puede ser libre y feliz rechazando los lujos y las vanidades y las cosas externas. Este es el pensamiento. Estamos hablando medio como filósofo ahora, ¿no? Cuando ustedes estudian filosofía, van a ver que así siempre se habla. El pensador decía esto, él cree que es así, cree así. Bueno, los estoicos pensaban que uno puede ser feliz sin necesidad de tener tantos lujos. Al contrario, pensaban que mientras más lujo y vanidad vos tenés, más amargado sos. Entonces se dan cuenta que es un pensamiento contrario a los epicúreos. Totalmente contrario. Ellos pensaban que no, un hombre que disfruta lo que tiene y goza lo que tiene es feliz. No necesita querer más de lo que tiene. Ese era su pensamiento de ellos. Y lujos y vanidades y las cosas externas, dice. O sea, no, el hombre no necesita preocuparse tanto por las cosas materiales. Eso es lo que tiene que enfocarse más a lo espiritual. Parece que estamos hablando con ateos y cristianos. Por eso muchas de las técnicas o mensajes filosóficos de estos hombres fueron, ¿cómo se puede decir? Adquiridas por el cristianismo. Y hoy lo que nosotros conocemos como cristianismo realmente son filosofía griega. La mayoría de filosofía griega, pensamientos de filósofos griegos. Si uno estudia bien a los filósofos griegos, va a parecer que está estudiando a los apóstoles. O va a parecer que está estudiando cristianismo moderno. Bueno, ese eran entonces los estoicos. También, y vivir por la razón. Ellos también creían que uno tiene que vivir por su razón. Yo creo así, para mí yo pienso que es así. Mi razón es lo que me dice lo que es lo correcto. Los epicúreos muchas veces no querían basarse mucho en la razón, porque la razón te dice que si vos comes de todo, te vas a enfermar, o si andás con un montón de mujeres, te vas a descomponer. La razón te dice eso, pero el placer no, el placer te dice hacer lo que querés. Los estoicos eran diferentes, no, uno tiene que razonar, esta cosa es correcta, conviene o no conviene, así tiene que hablar. También, esto es muy interesante de los estoicos, todos tenemos un ser divino, dice, y somos una gran familia. Ese es el pensamiento de ellos. Ellos creen que dentro de nosotros hay algo divino, hay algo sobrenatural de Dios. Y todos somos una gran familia. Todos somos familia, no necesitamos menospreciar a otro. O sea, se dan cuenta que el pensamiento estoico era un poco más centrado a la religión. Este pensamiento, según la historia que yo leí, es lo que después sacarían las iglesias, especialmente el catolicismo, para establecer sus creencias. Fíjense ustedes de dónde salió. Son muy buenas, ¿no? Son muy interesantes, pero se trata todo de humanismo. Todo de humanismo. Y bueno, ahora entienden ya el debate que estarían haciendo ellos ahí. Los epicúreos dicen, no, uno debe disfrutar la vida, el placer del otro. No, no. Ahí estaban ellos debatiendo sus opiniones y aparece Pablo ahí con el mensaje de la resurrección y el reino milenial, el reino celestial. ¿Qué está hablando de este otro lado? Y te ya picó a él. ¿De dónde salió este con su mensaje? Empiezan a sorprenderle a ellos. No sé qué fue lo que Pablo les predicó. Acá dice versículo 18. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Acá, hasta aquí quería llegar. Porque les predicaba el evangelio de Jesús
y de la resurrección. Versículo 18, la mitad, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo les predicaba a ellos para que les deje confundido? El evangelio de Jesús y la resurrección. ¿Cómo nosotros podemos, en pocas palabras, resumir el evangelio de Jesús? ¿Cómo puedo decir yo que estoy predicando el evangelio de Jesús y la resurrección? Así, en pocas palabras. ¿Cómo puedo saber que alguien me está predicando el evangelio de Jesús? Eso es muy importante entender, porque muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que es el evangelio, qué es lo que le estamos tratando de enseñar a las personas. Si Pablo le está hablando a unos griegos y la misión que él recibió es ir a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel, y él está comprendiendo un misterio, ya hemos visto muchas veces, que los gentiles son coherederos del nuevo pacto y son participantes de las cosas sagradas. Entonces, si le está predicando el evangelio de Jesús, quiere decir que le está diciendo, ustedes son parte del pueblo de Israel. Ustedes tienen la promesa de Dios, pero se habían apartado. Estas cosas le estaba hablando, le estaba mencionando. Por eso, en un resumen rápido, el evangelio de Jesús se enfoca en lo que está escrito en Ezequiel 37. Para que quede registrado, vamos a leer 3 versículos. Para saber que todo lo que Pablo predicaba se basaba en la misma cosa. Fíjense lo que dice acá. Ezequiel 37. Y hemos visto, cuando analizamos el mensaje de los estoicos y de los epicúreos, prácticamente hemos visto la humanidad actual, lo que la humanidad actual piensa, y un mensaje diferente. El mensaje de Pablo diferente. Es la misma cosa que en este tiempo está ocurriendo con nosotros. Vienen mensajes de gente que cree que hay que disfrutar la vida, gozar la vida, hacer lo que sea. Otro lado que dice, no, hay que ser más espiritual, hay que ser más una familia grande, pero realmente hay un mensaje central que Dios quiere dar a la humanidad. Somos parte de un pueblo que Dios escogió y tenemos una esperanza que es la resurrección. Ezequiel 37, versículo 12 primero, fíjense lo que dice. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Eso es parte de la promesa que Jesús hizo también. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán su voz y los que oyeren vivirán. No te maravilles, porque vendrá la hora en que los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrá a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces Pablo está hablando acerca de la resurrección, que va a aparecer un tiempo, otra vez el Señor, para rescatarle a su pueblo que se había perdido y está queriendo dejarle esa esperanza en sus corazones. El versículo 21. Y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel. ¿De dónde? De entre los griegos, entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Entonces, si yo soy un predicador israelita y estoy llevando la escritura de los profetas a estas personas, y ellos son griegos, son parte de las naciones, ¿qué texto le voy a sacar para hacerle entender que Dios le está buscando a ellos? Precisamente Ezequiel 37, donde hay una promesa de que ellos van a ser recuperados por Dios de entre las naciones. Y de que ellos van a ser levantados de entre los muertos para tener la eternidad con el creador de todas las cosas. Eso le estaba predicando. Y el otro texto, ¿quién va a reinar sobre ellos? Versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos y guardarán y los pondrán por obra. Tendrán un rey. Entonces, ¿qué es el evangelio del Señor Jesús? Resucitar a su pueblo que estaba muerto. Volverle a la vida. Darle esa esperanza en el corazón. Recuperarle a los que se habían perdido de entre las naciones. Y decirle que van a tener un rey que va a ser el linaje de David. Y va a reinar con ellos para siempre. Este es el evangelio del Señor Jesús. Al escuchar estas cosas los epicúreos y los estoicos, esto es interesante. Es un mensaje bueno, por lo visto, y después vamos a mirar, en el que se convierte Dionisio. Él era uno de los líderes, por lo visto a él le llamó la atención esto. Aunque hay muchos que no le llamó atención, por eso es importante, aunque vos te vas a un lugar y predicas y parece que nadie te escucha, no, Dios a alguien le está buscando ahí. Alguien quiere rescatar. Y por eso le llevaban al Areópago. Areópago. ¿Qué es ese lugar?
Es una colina y es un lugar tipo un congreso o un anfiteatro donde la gente se paraba y empezaba a dar su discurso. O sea, cada persona que tenía un mensaje para el pueblo, algo filosófico, algún tema interesante, venía y daba ahí. Porque acá vamos a ver en Hechos, dice, versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas, pues traes a nuestros oídos, versículo 20, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. El deseo de los griegos siempre era querer saber nuevas cosas. De ahí la fama de los griegos. Quieren enterarse, quieren conocer más. Por eso de ahí salieron grandes filósofos. Ellos desarrollaron la capacidad intelectual de la mente. Cosa que muchas veces nosotros, ya andes ahí, ya andes a tu al revés. Ya andes, no, ya estoy contento con lo que sé. Hasta ahí nos quedamos. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Siempre querían ellos saber o decir algo nuevo. Querían conocer algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Qué es lo que Pablo está notando al mirarle a los atenienses? Son muy religiosos. ¿Por qué captó que eran muy religiosos? Porque cuando llega a la ciudad ve muchos ídolos, muchos dioses, muchas estatuas. Esto es muy importante. La persona que va a predicarle a alguien no simplemente tiene que ir a lanzarse así, la palabra, no. Tiene que observar también a la gente que le va a compartir. Tiene que mirar también el ambiente. Uno tiene que tener cuidado también cuando va a predicar la palabra. Ustedes, por ejemplo, veo que son idólatras, son paganos, no. Tiene que ver, son religiosos, les quiere decir, veo que ustedes siguen mucho a Dios, ¿no? En ese tiempo decir religioso no era una ofensa, no era un halago. Veo que ustedes realmente le buscan a Dios. Veo que ustedes realmente anhelan a Dios. Cuando nosotros llegamos a una familia que vemos que tienen Biblia, que, no sé, ponen cuadros de mensaje bíblico, ustedes le buscan a Dios. Eso es bueno. Entonces, Pablo está usando el ambiente que está mirando para tratar de llegar a el corazón de ellos. Pablo no quiere que ellos piensen el corazón de Pablo. Pablo primero quiere llegar al corazón de ellos. Quiere que ellos se den cuenta que a él le interesa a ellos. No sé si me entiendo. Él quiere que ellos capten, a mí me interesa sus vidas. Estoy prestando atención en sus vidas, en sus cosas, en su mundo, por una razón. Y después le va a explicar por qué. Entonces, el problema con nosotros muchas veces cuando predicamos, no nos interesa a la gente, muchas veces somos predicadores. No. Hablamos. Pues por eso tenemos que pensar, ¿qué es lo que realmente sienten las personas cuando compartimos uno a uno así en comunión? Esto es muy importante. Esto es algo que Pablo aprendió después de muchos años de tener preparación. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo tenía el don y la capacidad de hablar en cualquier lugar? Cualquiera no podía hablar en el Areópago. Si ustedes investigan, cualquier persona no puede hablar ahí. Estaba hablando entre miles de personas sabias, poderosas y entendidas en todos los temas. Tiene que saber llegarle a ellos para que le dejen hablar en ese momento. Este es realmente el corazón que tiene que tener una persona decidida a llevar el evangelio. Tiene que estar preparado para esta situación. Entonces lo primero que hace una persona es observar el ambiente. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es al quien yo os anuncio. Al Dios no conocido. Tan religiosos eran los atenienses que hicieron un altar a un Dios que ellos no conocen, dice. Puede ser que haya en este mundo algún Dios que no conozcamos y estamos fallándole. Vamos a hacerle también un altar y una estatua, todo, al Dios que no conocemos. Ellos tenían la característica de a cada Dios hacerle su fiesta, su dedicación, su honra.
Por eso esa costumbre de hacerle fiesta a cada santo viene de ahí. Cada santo tenía que hacerle su fiesta. Cada santo tenía su día, su santo patrono, ¿no? Entonces hasta al Dios que no conocen también le hicieron un altar. Y Pablo venía a decirle precisamente a ese Dios vengo yo a predicarle. A ese Dios que ustedes no conocen, que ustedes olvidaron. Y cuando Pablo habla esto, otra vez está usando textos de la Biblia. Vamos a ver qué texto de la Biblia usó. Fíjense Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5. Miren lo que dice ahí. Jeremías capítulo 5. 5:4. Dice, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido. Recuerden que Pablo cuando llegó a Atenas, ¿qué es lo que sintió? ¿Qué están haciendo esta gente? Ciertamente son pobres. Han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor en el juicio de su Dios. ¿Por qué la persona actúa así, hace estas cosas? Porque no le conoce. Y Dios estaba revelándole a Jeremías, en el tiempo de Jeremías también, cómo andaba esa gente. Adoraban dioses, se oponía a la escritura, porque no conoce. Entonces, estas cosas también le estaba observando. Esta gente no conoce a Dios. Y justo observa una imagen al Dios no conocido. Otro texto, Oseas capítulo 5. Oseas capítulo 5. Oseas capítulo 5, versículo 4. Y Oseas es un libro que hace mención precisamente a las 10 tribus de Israel que están esparcidas entre las naciones. Dice, versículo 4, no piensan, 5:4, ¿no?, en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a su Dios, al Señor. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Señor, y no le hallarán, se apartó de ellos. ¿Qué van a andar haciendo ellos? Van a andar buscándole, dice. Entonces, yo me imagino, ¿no?, a Pablo llegando a una ciudad lleno de ídolos, lleno de filósofos ahí debatiendo, unos por la vida placentera, otros por, no, que hay que ser más espiritual, buscando la felicidad, porque el objetivo de los filósofos siempre fue buscar la felicidad para el hombre. Si ustedes investigan un poco, lo que los filósofos siempre querían era buscar cómo poder hacerle feliz al hombre, cómo poder obtener la felicidad. Y tanto hacían que buscaban en toda clase de pensamientos, ideas, pero nunca la hallaban. Por eso dice acá, con sus ovejas, versículo 6, y con sus vacas andarán, buscando al Señor, y no le hallarán, se apartó de ellos. Hasta le hicieron una estatua al Dios desconocido. No, se apartó de ellos Dios. Bueno. Una pequeña referencia para entender. Volvamos a Hechos capítulo 17. Nos quedamos en el versículo 24. Habíamos visto que le hicieron un altar al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es el quien yo os anuncio. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto es lo que le está hablando Pablo. Y esto es un pensamiento puro hebreo israelita. Él está ahora metiendo ya un pensamiento netamente israelita. ¿Cuál pensamiento israelita? Dios no habita en templos hechos por hombres. Así les dice. Imagínense hablarle eso a los atenienses que están llenos de templos ahí. No. Dios no habita. Y tenía también, yo también busqué una referencia bíblica para ver de dónde Pablo habrá sacado esto. O se sacó de su cabeza nomás. O él sabía que esto era una parte de la palabra de Dios. Vamos a ver. Isaías 66. Isaías 66, capítulo 1. Entonces podemos ver que como la palabra en la mente del apóstol Pablo ya automáticamente aparecía, salía. Él confiaba que esto era el poder de Dios. 66:1 dice, el Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Así está diciendo. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré. Y acá está lo importante. ¿A quién va a mirar?
a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, aunque la gente se dedica a edificarle grandes cosas a Dios, a hacerle grandes templos, Dios, ¿a quién se dedica a mirarle? ¿A quién le está queriendo observar? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Entonces, ¿les parece que este tipo de personas, no, yo no quiero trabajar para la iglesia, no me interesa nada, porque Dios no mira los templos, Dios mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu, así que yo no quiero saber nada del templo, ni de la iglesia, ni de los hermanos. ¿Les parece que este es pobre y humilde de espíritu? No. Entonces, el reunirnos, el compartir la palabra, el querer aprender, el querer conocer más uno de otro, es sinónimo de humildad, de sencillez de corazón. El pensar que no, yo no necesito, yo sé todo, ya, ¿qué es lo que voy a escuchar tanto? No, ya, aquí no más. Ese es sinónimo de dureza de corazón. Peor, pensar que si yo edifico un edificio grande o me voy a un templo más grande o el lugar donde me voy es enorme, acá trabaja mejor Dios. O los otros se reúnen debajo de un manguito o una parralera, ahí no trabaja Dios. No, totalmente eso es orgullo. Muchas personas sienten este corazón. Hay muchos cristianos que se van a congregaciones porque se sienten mejor por el ambiente, el lugar. No importa si hay o no hay palabra, pero el ambiente, las amistades. Pero Dios que dice que mira, pobre y humilde y tiembla a mi palabra. Cuando escucha, siente que es la voz de Dios. Esa Dios le mira. Primer libro de Reyes, capítulo 6. Dicho de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 6. Esto es cuando Salomón edifica el templo. Miren lo que le dice Dios a Salomón. Y acaba de edificar el templo, acaba de estar haciendo la inauguración. Nosotros siempre si inauguraríamos algún templo, algún edificio, nos sentimos bien, ¿no? Gracias, Señor, porque acá te vamos a servir. Gracias porque hemos sacrificado. ¿No? Siempre nos sentimos algo especial. Pero miren lo que le dice Dios a Salomón, que acaba de inaugurar el templo de Dios. Capítulo 6 de Primera de Reyes, versículo 11. Y vino palabra del Señor a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, le dice, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, en ellos yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella por medio de los hijos de Israel y no dejará a mi pueblo Israel. ¿Cuál es el requisito para que tenga valor ese templo que está dedicándole Salomón a Dios? ¿Cuál es el requisito? Guardar los mandamientos, los estatutos. No importa si vos te dedicaste tanto a trabajaste todos los días como albañil, pintor o lo que sea, o todos los días te vas a limpiar la iglesia, pero vos no aceptás su palabra, vos no entendés su palabra, vos no conoces su palabra, Dios no va a estar contigo. Así está escrito. Si hacen todo lo que yo le mandé, mi decreto, mi estatuto, yo habitaré en ella, dice, habitaré en ella. Y en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Eso nomás necesitan. Recuerden que en tiempo de Jeremías, ¿qué hicieron ellos? Metían ídolo en el templo. En tiempo de Manasés, convirtió en prostíbulo el templo, como para que Dios la abandonó. Entonces las personas se reúnen en un lugar y totalmente con mente corrompida, mente en otro lado, ¿cómo Dios va a poder estar ahí? Dios no va a estar ahí. Así está hablando Dios. Bueno, volvamos a Hechos. Poco a poco estamos pasando estos escritos del apóstol Pablo, ¿no? Esto es lo que Pablo estaba haciéndole entender a ellos. Todo sacaba de la escritura. Y el versículo 25 es muy importante. 24 leímos sobre los templos, ¿no? 25. Hechos 17, 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Este versículo tiene que quedarse bien en nuestra mente. Dios no es honrado por manos de hombre. O sea, nada de lo que nosotros hagamos, podemos decir esto es para la honra de Dios. En pocas palabras, Dios no necesita de nuestra obra. No es que cuando hacemos una obra, Dios, a gracia que hicieron esto, yo puedo tener una iglesia, yo puedo ser, mi palabra puede ser anunciada. Si hoy ustedes deciden, no queremos saber más nada de Dios, no queremos servirle más, vamos a dejar la palabra, vamos a dejar irnos al culto, no queremos saber nada, yo les pregunto una cosa, ¿Dios va a fracasar por eso? Tal vez el pastor fracase, ¿no? Pero Dios va a fracasar.
No, Dios no va a fracasar. Dios no depende de nosotros. ¿Se acuerdan qué le dijo Mardoqueo a Esther? Cuando le dijo, por favor, intercede al rey por tu pueblo. Y ella le dijo, no se puede porque hay una ley que prohíbe que uno vaya al rey si no es llamado. Inclusive la reina. Y la pena es la muerte. Discúlpame, pero no puedo. ¿Y qué le dijo Mardoqueo? Ah, bueno, no hay problema. Nuestro Dios va a enviar de alguna otra parte respiro para su pueblo. Pero quiero que sepas que tú y tu casa van a morir. Dios no va a fracasar. Su pueblo no va a fracasar. Pero ¿quién va a fracasar? Esa persona que está en ese momento puesta ahí por Dios. O sea que para nosotros es, ¿cómo se puede decir? Un honor estar en el lugar de servir a Dios. Es un honor. Es un privilegio. No es como una carga o un acheyanga a Dios. A servir ante a Dios, si no fracasata. Tengo que servirle ante a Dios, si no su ministerio va a terminar. Su palabra va a dejar de predicarse. Así es, piensa la gente. Acheyanga con Dios y yanga. Muchas veces nosotros pensamos así. Pero que quede bien grabado este texto. Ni es honrado por mano de hombres, 25. Como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Puesto que los griegos, los atenienses, ¿qué concepto tenían hacia Dios? Acheyanga por ahí, si no olvidamos de algún Dios, vamos a hacerle una estatua también, vamos a honrarle. Ellos demasiado querían honrarle a los dioses, pensando que con su honra Dios estaba contento. Igual que nosotros, pensando que con nuestras fiestas populares que hacíamos antes, con nuestra dedicación, o algunos con su caminata, le estamos, honrando a Dios, y Dios se está sintiendo feliz de todos nuestros sacrificios. No es así, no necesita. Entonces, todas las cosas que hagamos para Dios es por nosotros. ¿Entienden? ¿No? Es por nosotros, es para nosotros. Pablo también decía, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestras vidas, en vuestros corazones. Entonces, cuando los filipenses ofrendaban para Pablo, no es que él buscaba que ofrenden para él, así él dice, y yo le creo, sino que él veía realmente Dios está obrando en el corazón de él. Es una honra que ustedes sirvan para este evangelio. Eso Pablo quería hacerle entender a estos atenienses. Y otra vez, textos sobre esto. Primer libro de Crónicas 29. Vamos a ver si esto Pablo se sacó también de la manga. Lo que nosotros siempre queremos comprobar, que cada cosa que Pablo decía era referente a la Escritura. Nunca él hablaba así su razón, porque muchas personas han dicho, yo he escuchado de predicadores, que han dicho que aquí Pablo usó su razón, que él no usó aquí la Escritura. Claro, acá no le sacó, como en Primera de Crónicas dice, porque ellos no van a conocer eso, pero le sacó texto o temas que se refieren a la Escritura, para hacerle entender. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Yo les recomiendo que ustedes lean todo el capítulo 29. Son lo que David menciona antes de morir y lo que él dedicó, a lo que dedicó su vida, a preparar todas las cosas para servir a Dios, como él sentía. Pero vamos a leer unos textos desde el 12. Miren lo que dice así. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Si David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre conocedor de la palabra, está hablando así, ¿ustedes creen que es cierto o no es cierto? ¿Qué les parece? ¿Es cierto o no es cierto? Dice que la riqueza y la gloria proceden de ti, está hablando de Dios. Y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder. Muchas veces no lo decimos, no, seo la ambapoa, seo la yapoana, seo. Pero el que conoce el corazón de Dios dice que el poder y la fuerza está en Dios. Él nos da la fuerza. Él hace que nosotros tengamos ese vigor para trabajar y para conseguir toda la riqueza. ¿O no es así? Bueno, entonces David se equivocó. El que va a ser, su linaje va a tener el reinado eterno, ¿se podría equivocar? No creo. Y tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre.
Porque ¿quién soy yo? Fíjense lo que David se siente después de haber preparado tremendas cosas. Y en los versículos anteriores dice todo lo que él preparó. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Otra vez, el hombre conforme al corazón de Dios. Que Dios dijo que Él hará todo lo que yo quiera. ¿Se equivocó o es cierto lo que dice? Dice que nosotros de lo que hemos recibido de Dios damos. Entonces cuando yo estoy dando algo para Dios, siempre estoy pensando, no, se la mea. O estoy dando algo que Dios me dio. ¿Cómo estoy pensando yo? Entonces David dice que yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Mire cómo se consideraba David ante Dios. Versículo 15. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Eso es lo que dice. Extranjeros, advenedizo. ¿Qué significa advenedizo? Arrimados. Arrimados, ¿cómo se puede decir? Otra palabra. Arrimados. Oye, mollante. Así, oí la caruguazuina, así, la invitaron y va a yo en bollá, bebé. Imagínense cómo David está diciendo. Oye, bollá, esa ollante. Bate coyo, oigo, es muy bien, soy mí. David se consideraba así, un arrimado, un pirata, ¿qué digo? ¿Cómo otra palabra? Miró. Mirón. Vení, sentate. Yo puedo, sí. Gracias. Pesa lento, ¿no? Esos somos nosotros delante de Dios, ante su grandeza. Si ese corazón tenemos, realmente podemos conocer su voluntad. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Y una vez más, ¿será que David también sacó eso de su cabeza o estaba eso en la Torah? Recuerden qué tenía que decir una persona cuando venía en la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. ¿Qué tenía que declarar ante el sacerdote? Yo y mi padre somos extranjeros. Éramos personas que éramos esclavos y un día fuimos rescatados. Así tenían que decir. Siempre tenían que acordarse de dónde han salido para venir delante de Dios. Salmo 116. Dice 116, 12. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Es una pregunta. Así nomás lo que quería leerle. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué es lo que puedo darle yo? ¿Qué tengo para darle yo? Se pregunta David. Bueno, otro texto. Isaías 42. Isaías 42. Isaías 42, versículo 4. Dice Isaías 42, versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice el Señor, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, el que mora sobre ella y espíritu a los que por ellos andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré, por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Todas las cosas son obra de Dios. Volvamos a Hechos. Vamos a ver si terminamos hoy. Bueno, entonces, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Yo creo que es así. Yo confío plenamente que una persona que dedica su vida a Dios y decide servir a Dios, Dios le va a proveer todas las cosas, todas las necesidades. ¿Para qué le da a proveer todas esas cosas? Para que quiera servir a Dios también. Por eso Dios te da todas las cosas. Por eso le dio a David, le dio a Salomón, para que en su corazón tenga el deseo de servirle a Dios. Eso es lo que está queriendo. No es porque Dios necesita, porque Dios quiere nuestro corazón que produzca fruto. Dice. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha
prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto es medio filosofía ya, ¿no? Suena a filosofía. Pero ¿qué es lo que le está haciendo entender Pablo? Todos somos descendientes de un solo hombre, de una sola persona. Todos tenemos la misma sangre. Por más que hay diferentes grupos, pero todos tenemos un mismo linaje. Entonces Pablo acá está rompiendo algo que el judaísmo tenía como muy tradicional, que no, nosotros somos raza especial. Claro, existe un pueblo escogido por Dios, que son la descendencia de Abraham, el linaje físico. Pero ¿son esos nada más los que Dios va a escoger para salvación? No. Dios no va a buscar de acuerdo a qué sangre tiene, voy a hacerle un ADN a ver si realmente es mi pueblo o no. No. Él va a buscar el que tiene su corazón, su pacto, su alianza. Porque recuerden que hay muchos israelitas de sangre que rechazaron la palabra, menospreciaron la palabra. Y Jesús mismo dijo que en los últimos tiempos vendrán hijos extranjeros y los hijos del reino quedarán fuera. Y los extranjeros se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en las mesas. ¿Por qué está diciendo así? Porque Dios está buscando quien tiene su corazón. Entonces esto le está abriendo la esperanza a estos griegos. Dios está buscando su pueblo entre todas las naciones, sin importar si son biológicamente su descendencia. Sin importar. Solamente está buscando quién está queriendo temerle. Dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios mismo permitió que nacieran en ese lugar, en esa tierra y en ese tiempo. O sea, no podemos decir que lástima que no nací en la época en que Dios quería. No, si Dios me permitió nacer en esta época, en esta tierra, es porque en esta época y en esta tierra me quería encontrar. ¿Me entienden? No podemos decir entonces que lástima lo de otros tiempos. No, cada persona, según la palabra, tuvo su oportunidad. Dios le dio su oportunidad. De alguna u otra manera llegó a ellos el mensaje de Dios. Así está escrito. Así que no podemos decir que los que nacieron en tal lugar no tienen esperanza. No, no podemos preocuparnos por eso. Preocupémonos que a nosotros Dios nos está hablando y cómo estamos recibiendo su palabra. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significa todo este deseo de religiosidad? Este deseo de encontrarse con Dios, de encontrar a un Dios. Dios ha permitido en su corazón para que usted, aunque sea sin entender muy bien, pero Dios igual le pueda escuchar. Entonces ellos hicieron un altar a un Dios desconocido, a un Dios que no conocen, porque en el fondo de su corazón Dios le estaba buscando. Entonces, aunque muchos adoraban en una iglesia tal, en tal iglesia, no importa. Si realmente buscaba a Dios, va a llegar el día en que Dios te va a abrir realmente el entendimiento. Porque te estaba dando el deseo o el corazón de encontrarte. Por eso la persona que yo realmente quiero aprender la Biblia, realmente quiero conocer de Dios, realmente quiero saber de Dios, Dios le va a abrir el corazón. Dios le va a dar la oportunidad. Pero hay muchas personas que se van a la iglesia, no le importa a Dios. Cuando le trae la palabra verdadera, cuando llega la hora de abrirle el corazón, renuncian. En la antigüedad existieron muchas personas que no entendían muy bien de Dios, pero le encontraron. Por ejemplo, Jonás. No es Jonás. Jonás fue enviado para predicar, rápidamente vamos a hablar, a una ciudad Nínive. La gente de Nínive no conocía a Dios. Jonás llega ahí, Jonás le odiaba a los de Nínive. Ojalá toma nombada a Nínive, güey. Él le odiaba. Pero Dios le amaba a esa gente, ¿o no? Dios quería salvarle a ellos. Entonces anda a predicarle. Recuerdan que Jonás no quería y se fue, conocen toda la historia, le trajo un pez, se fue y le vomitó ahí en medio de la playa. Y eso fue una ventaja porque al ver los jonaneños, los ninivitas, un pez vomitando a un hombre, yo dije, es un Dios. Dios no envió un Dios. Y dijo, de aquí a 40 días, Dios los va a destruir. Así nomás dijo. No dijo, arrepiéntanse, Dios le envía una palabra de salvación, Dios quiere dar la oportunidad. No dijo así. De aquí a 40 días, pemanombata. ¿Y qué hicieron la gente de Nínive? Se arrepintieron. Empezaron a cambiar. ¿Qué dijo el rey? ¿Se acuerdan qué dijo el rey? Decreto que todo hombre, mujer, niño, animales, todos hagan ayuno y se pongan ceniza y se cubran de manto negro. Vamos a arrepentirnos. Por si quizá, dice, Dios
se arrepienta y nos perdona. Ni siquiera sabía si al hacer eso Dios le iba a perdonar. No sabían, pero por si quizás, por si las moscas. Y al final, ese por si quizás, ¿Dios escuchó o no? ¿Escuchó o no escuchó? Sí. Entonces cuando yo no sé si Dios me va a oír, soy demasiado desastre, no tengo esperanza, pero voy a orarle a Dios, voy a servirle a Dios, por si quizá Él me conceda un día abrir el entendimiento, ¿será que va a escuchar? Va a escuchar. Y tenemos el caso de Jonás, de Rahab, de la Gabonita. ¿Cuántas cosas hicieron ellos por si quizás Dios les salvara? Voy a esconderle a estos dos hombres, por si quizás tenga misericordia de mí, por si quizás ese Dios se apiade de mí y a través de esta acción que dice, me rescate. No estaba convencida si iba a ser así. Igual los Gabonitas, se disfrazaron, hicieron, somos de lejos, por si quizás tenga misericordia ese pueblo de nosotros. Cuando una persona empieza a entender, voy a hacer algo para ver si encuentro el favor de Dios, si realmente en su corazón está deseoso de buscarle, Dios le va a hallar. Esto Pablo le está explicando a esta gente. Y miren el texto que le tocó, que yo encontré aquí, versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos. Y somos como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Acá hay algo interesante. Dice Pablo que algunos de vuestros poetas han dicho. ¿Qué quiere decir esto? Pablo conocía de los filósofos griegos, ¿no? No solo conocía los nombres de ellos, conocía también sus obras, ¿no? Dice en un texto que Gamaliel dejó por ahí escrito, que Pablo era de todos sus alumnos el que no se saciaba de leer libros. Quería otro libro, historia. Él no había libros, todo se lo leía. Vemos nosotros en los últimos tiempos cuando ya estaba en la cárcel, él le pide a Timoteo que le traiga sus pergaminos. ¿Qué son pergaminos? Son rollos de libro. Él apenas veía porque quería seguir leyendo. Era alguien insaciable por la lectura. ¿Esto es bueno o malo? Muy bueno, porque eso te da una mente más abierta con las demás personas. El conocer otra filosofía, otra mentalidad para poder entender el corazón de las personas es muy importante. Pablo, por eso Festo creo que le dijo, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, le dijo, porque él se la pasaba leyendo, porque para él era algo muy importante. Y acá él mencionó este texto de algunos de vuestros profetas han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Qué quiere decir? Este poema, un ratito voy a revisar, es de un poeta llamado Arato. Se llama Arato, vivió en el año 310 a.C., era natural de una ciudad, de un país, Cilicia, conocido mucho entre los alejandrinos y los romanos. ¿Y quiénes son los alejandrinos? Alejandría es una ciudad allá en la punta de Egipto, muy famosa por su cultura. Ahí salían los más grandes filósofos y entendedores de palabra, de filosofía. Entonces imagínense, los alejandrinos basaban mucho sus estudios y sus poesías en los escritos de este hombre, Arato. Y Pablo conocía esto. Y este tema, esto que él sacó, sale de un poema que se llama Fenómenos. Es una porción de un poema que se llama Fenómenos. Para poder citar Pablo esta frase, tuvo que haber leído todo el poema, ¿no? Tuve que conocer sobre Arato. Entonces, se puede decir entonces que uno para ser un predicador tiene que estar preparado, ¿no? Tiene que ser conocedor de la palabra y de más cosas, ¿no?, para poder comprender lo que está diciendo. Su propio poeta dijo que linaje suyo somos. Salimos de él, salimos del creador. Está hablando del creador, la poesía se refiere al creador. Los fenómenos del creador era la poesía. Somos una creación maravillosa del creador. Eso es lo que hablaba Arato. Y él la estaba haciendo entender. Fíjense, y miren lo que dice el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura, arte de imaginación de hombres. Entonces, si nosotros venimos de Dios, somos una creación divina de Dios, de alguien divino, no tenemos que estar pensando que Dios está en piedras ni en oro. Eso le está haciendo entender, ¿o no? Piensen, ¿acaso el ser humano, ustedes que valoran el ser humano, porque los griegos valoraban mucho
El cuerpo humano, la mentalidad humana, la inteligencia humana para ellos era una maravilla. Estas cosas fueron creadas por un Dios poderoso. ¿Quién es ese Dios? Y acá que le dice, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué le ha dicho Pablo? Dios pasó por alto toda ignorancia. ¿Qué le está haciendo entender a los griegos? Si hemos vivido adorando ídolos, adorando religiones, adorando falsa doctrina, es porque éramos ignorantes. Es porque éramos desconocedores de la verdad. La pregunta que hago ahora, ¿ser ignorante en la palabra es pecado o no? ¿Es causa de pecado o no? Sí. Y tengo 3 textos más, no me va a alcanzar a leer todo, por eso voy a leer uno nomás. Isaías 5:13. Isaías 5:13. Fíjese lo que dice ahí. Isaías capítulo 5, versículo 13, dice así. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Por qué fue llevado cautivo? No tuvo conocimiento. ¿A quién le está hablando ahora Pablo? A los griegos. Ustedes son esa gente que ha sido llevada cautiva por la ignorancia de la Escritura. Y por esa ignorancia han vivido todo este tiempo así. Pero ahora Dios ha pasado por alto esa ignorancia a través de alguien, ha enviado ya solucionado ese problema y les llama nuevamente que regresen. ¿Qué dice aquí? Volvamos a Hechos. Por eso, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ese tiempo que ustedes no conocían por su desinterés o lo que sea, ha pasado por alto. Ahora manda a todos los hombres. ¿A quién manda? A todos los hombres. En todo lugar, Paraguay incluido. Paraguay, Bolivia, Venezuela, Guatemala, Chile y Ecuador. Todos están incluidos. Que se arrepientan. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Que regresen a Él. Dios les llama a que regresen a Él. Eso le está diciendo Pablo a los atenienses. Regresen a Él, vuelvan. Y por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, justicia que es su enseñanza, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios estableció a alguien, un varón fiel, para que un día pueda juzgar a todos. ¿Cómo es que Él manifestó que este hombre va a ser el que va a juzgar a todos? ¿Qué hizo con este hombre Dios? ¿Qué hizo con él? Le levantó de los muertos. La prueba fundamental de que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es que Él se levantó de entre los muertos. Esa es la prueba. Si Él no se hubiera levantado, su enseñanza, su poder o todo lo que hubiera hecho quedaba nulo. Eso le estaba hablando. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Acá Pablo cortó. Yo me imagino así, Pablo estaba con mucha emoción predicándole la restauración, Dios le está dando la oportunidad, regresen a la palabra, ustedes eran las ovejas perdidas. Y Dios levantó a Jesús de entre los muertos, que son primicias de ustedes. ¿Muertos? Vaya, vea. Esa es una señal de que vos tenés que cortar ya. Cuando vos sentís, escúcheme muy bien, que alguien se está burlando de algo que vos estás compartiendo bíblicamente, ahí tenés que cortar. Ahí ya, gracias, disculpame hermano, hasta acá nomás, cortá ya. Si vos sentís que se está riendo de la palabra que le está diciendo, cortá. Porque ahí se aplica lo que Jesús dijo, no echéis las perlas a los cerdos, ni los santos a los perros. No, no lo hagan. Él ya se dio cuenta, ellos se burlan. Recuerden que Salmos 1 dice que no tenemos que estar en camino de pecadores ni de encarnecedores. Encarnecedores es burladores. Hay muchas personas cuando vos le hablas se ríen de vos. Parece que es un chiste esto. Entonces déjale nomás con su chiste. Segundo punto que te vas a dar cuenta que esta persona no tiene interés. Ahora cuando tengo tiempo, yula lunes. El famoso yulunes. Cuando te dice otro tiempo. Entonces espera que él te llame. Si él te dijo para la próxima, esperale nomás entonces. Esa es una prueba también de que no tiene interés. Entonces vos, si le insistí,
vos vas a estar echando perla a los cerdos. Eso es muy importante. Sí, está bien. Si vos decís el lunes, voy a esperar tu llamado. Voy a esperar. Cuando vos me digas, si vos dijiste que tal día, entonces cuando me llame voy a volver, voy a regresar. Eso es importante. Si vos quedaste en una cita con alguien y te dice después, acá ellos le dijeron, ya te oiremos después, pero nunca más le llamaron, nunca más le buscaron. Pablo cortó ahí. Parece una decepción esto, nos parece que era una decepción, pero no fue así. Miren lo que ocurrió acá. Versículo 33, y así Pablo salió de en medio de ellos, les dejó. Mas algunos creyeron, esto es lo interesante, algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba, y acá está, Dionisio el Areópagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Es el funcionario principal del Areópago. Miembro del Areópago, un miembro encargado de ahí. Por eso podemos decir que este señor fue el que le trajo a Pablo. Muy interesante lo que vos estás hablando. Venid y compartí acá. Y nada más y nada menos que él captó. Y la señora Dámaris también. Y otros con ellos. Tal vez no fueron muchos. Tal vez fueron pocos. Pero es suficiente. Todo el discurso que dio Pablo es suficiente para entender que Dios tenía entre ellos su escogido. Por eso Dios así también utiliza nuestras vidas. Hermano, es importante que uno sea preparado, sea educado, sea también entendedor de las cosas. No es bueno que nosotros, siendo predicadores de un evangelio universal, vamos a decir, un evangelio que debe llegar hasta lo más profundo del corazón de la persona, muchas veces ignoremos algunas cosas básicas. Muchas veces no conocemos territorios, no conocemos países, o sea, no conocemos dónde está ubicado. Todas estas cosas, por medio de la Biblia, aunque sea, podemos mirar dónde está Atenas, Grecia, Roma, dónde están estos lugares. Por eso la Biblia, para darnos ese conocimiento, ya preparó todo. Es bueno entonces conocer un poco más, averiguar más, querer saber más. Para poder un día, cuando estamos frente a alguien, poder tener esa, ¿cómo se puede decir? Facilidad de expresión con otros. El predicador tiene que ser social o antisocial. Social. ¿Qué es antisocial? No se quiere luego juntar con nadie. Jañón, te veo, si no hay grupito, ya, ore, cuetente. Cuando aparece persona extraña ya se siente incómodo. Ese no va a ser nunca predicador. El predicador tiene que estar capacitado para hablar en cualquier ambiente, lugar, situación y momento. Entonces puede transmitir. Por lo menos una persona va a escuchar ahí.